cuando trabajamos con bases de datos es necesario analizar ciertos riesgos. No puedo. Déjate atorado el candado mal puesto. Es necesario analizar ciertos riesgos, debiendo incluir aspectos tales como, por una parte, qué es lo que necesitamos proteger. En segundo lugar, de quién debo protegerlo. Después lo desaturamos. Y en tercer lugar, cómo vamos a protegerlo. ¿Qué es lo que necesitamos proteger? En realidad son ciertos datos específicos que no deberían tener acceso todos los usuarios. ¿De quién debemos protegerlo? De usuarios no autorizados. ¿Y cómo vamos a protegerlo? Mediante el establecimiento de ciertas reglas que nos permitan dicha gestión. Demasiado. Entonces, de allí debemos pensar que la seguridad de una base de datos consiste en proteger tanto el contenido como la estructura de la base de datos. Ya va. No tanto porque se mete todo el ruido. Sí. Ya. Lo tuve que abrir un poquito, pero demasiado ruido afuera. Ajá. Consiste en proteger tanto el contenido como la estructura de la base de datos contra accesos y modificaciones no autorizados, a fin de garantizar la privacidad y la integridad de dichos elementos. Entonces, viendo bien qué es lo que debemos proteger, fíjense que debemos proteger dos elementos. Por una parte, el usuario común solo debe manipular los datos, es decir, presentar información de entrada y recibir contenidos de salida, mientras que los aspectos relacionados con la configuración y mantenimiento de la estructura, es decir, los procesos internos de la base de datos, son responsabilidad del administrador de base de datos, lo cual contribuye sustancialmente a garantizar tanto la seguridad como la integridad de dicha estructura. Fíjense que aquí lo podemos ver. El usuario solamente tiene acceso a lo que es el contenido o datos, mientras que el administrador tiene acceso tanto a la estructura como al contenido de nuestra base de datos. ¿Contra qué protegemos nuestra base de datos? Justamente contra accesos no autorizados, tales como robo de información confidencial y modificaciones no deseadas, donde el principal factor asociado a la seguridad de las bases de datos es la ocurrencia de accesos no autorizados, especialmente los vinculados con esos dos factores mencionados anteriormente. ¿Cuáles son los principales riesgos por los que se puede ver afectada una base de datos? Allí tenemos los 3 riesgos más importantes que pueden afectar a nuestras bases de datos. Ya esto los habíamos hablado anteriormente, vamos a tratar de detallarlos un poco más.